El mapeo consiste en documentar las fuentes de datos de contrataciones y documentar cómo se mapea a OCDS, es decir, identificar qué elementos de las fuentes de datos coinciden con los campos y códigos del OCDS. El primer paso es involucrar a las personas adecuadas. El mapeo es un esfuerzo altamente colaborativo que requiere la aportación de múltiples perspectivas. El equipo de mapeo debe incluir un experto técnico que esté familiarizado con los sistemas informáticos propios para identificar los elementos de datos que se van a mapear al OCDS. Un especialista en políticas públicas que esté familiarizado con la legislación y los procesos de contratación, para ayudar a identificar qué elementos de datos coinciden con los campos del OCDS a nivel semántico. Un experto técnico que conozca las estructuras de datos del OCDS para identificar qué elementos de datos coinciden con los campos del OCDS a nivel técnico. El siguiente paso es entender cuáles sistemas informáticos capturan y almacenan sus datos de contrataciones y cómo se puede conectar y recuperar datos de ellos. Ya sea que utilice un sistema de contratación electrónica o que gestione su proceso de contratación por escrito, la plantilla de evaluación técnica sirve para documentar su contexto y está disponible en la selección de mapeo en la documentación estándar OCDS. Debe descargarla o guardarla en Google Drive para completarla. Una vez que haya completado la plantilla, la mesa de ayuda técnica puede ofrecer comentarios sobre su evaluación y orientación sobre cómo aplicar el OCDS en su contexto. El tercer paso es mapear sus datos al OCDS. Proporcionamos plantillas para ayudar a catalogar los elementos de datos dentro de sus fuentes de datos y asignarlos a los campos del OCDS utilizando la plantilla de mapeo a nivel de campo o a los códigos de OCDS utilizando la plantilla de mapeo de lista de códigos. Todas estas plantillas pueden encontrarse en la sección Guía de la documentación del estándar OCDS. Puede elegir completar este paso en partes, dividiendo el trabajo de una manera que tenga sentido para su contexto. Por ejemplo, puede dividir el mapeo según el origen de los datos, el tipo de procesos de contratación o la fase del proceso de compra. El mapeo de datos al OCDS no siempre es obvio, y algunas áreas son más complejas que otras. Para ayudarle a mapear sus datos, la documentación del OCDS incluye guías y ejemplos prácticos que cubren una serie de conceptos. Por ejemplo, cómo publicar datos sobre organizaciones dirigidas por mujeres y o por personas de origen indígena para apoyar el monitoreo de su participación en las contrataciones públicas, o cómo publicar datos sobre procedimientos que utilizan la precalificación. También puede haber algunos elementos de datos que no coincidan con ningún campo o código del OCDS. Para resolver estos casos, puede utilizar las extensiones OCDS. Puede visitar el explorador de extensiones OCDS y consultar con la mesa de ayuda técnica para determinar qué extensiones existentes pueden ser adecuadas o cómo desarrollar una propia si es necesario. La plantilla de mapeo a nivel de campo de OCDS también incluye algunas extensiones de uso común como lotes, consultas, cuotas de participación y similares. Durante este proceso debe mantenerse en contacto con la mesa de ayuda técnica de OCDS, quienes pueden ofrecer orientación sobre los campos y conceptos de OCDS, proporcionarle comentarios sobre sus esfuerzos de mapeo y ayudarle a descubrir y navegar la documentación y las guías. Visite la documentación del estándar para obtener más información o vea nuestro video sobre la plantilla de mapeo.